En este capítulo les voy a recomendar algunos plugins que pueden utilizar en su página web para mejorar la velocidad, la seguridad o el posicionamiento en buscadores. El primero que vamos a instalar es uno muy simple que se llama All 404 Redirect. A ver si aparece. Este de acá. Básicamente lo que hace es redirigir los errores 404 a la página web de inicio. El error 404 puede salir en una página web cuando, por ejemplo, alguien escribe mal un link, o cuando hay un link a una página que antes existía pero después eliminamos. Entonces lo que pasa es que si alguien quiere ingresar a la página le va a aparecer el error 404. Este plugin lo que permite es que en lugar de que salga ese error, manda a la persona a la página de inicio. Para hacer eso simplemente vamos a hacer clic en instalar ahora, y para que vean cómo funciona voy a hacer una prueba. Si yo por ejemplo hablo la página web y pongo DecoWeb Online barra vamos a buscar una página que no exista, por ejemplo le ponemos, en lugar de contacto le ponemos contactos, que no existe, y yo le doy enter, me manda a este error, no se ha podido encontrar la página. Si yo activo el plugin y después vacío la caché, siempre que hagan un cambio en la página y el cambio este no se refleje en forma rápida, lo que tienen que hacer es vaciar la caché. La caché es como una memoria de rápido acceso que se genera para que los visitantes entren más rápido a la web, pero a veces pasa que no se actualiza tan rápido. Entonces tenemos que ir manualmente y vaciar esa caché para que se genere, para que lea de nuevo los cambios de la página web. Entonces me voy acá a la parte de Lightspeed Cache, me voy a herramientas y acá le voy a poner purgar todo para que me vacíe todas las entradas. Y voy a ir de nuevo a la página esta que había escrito, DecoWeb Online barra contactos, que es una página que no existe, le puedo poner cualquier cosa acá. Y como esa página no existe, en lugar de darme un error de que esa página no existe, me manda a la web de inicio. Entonces es una forma de no perder visitas si alguien escribe mal la URL. El siguiente plugin que vamos a instalar, que es para mejorar también la seguridad de la página, es uno que se llama Limit Login Attempt. Es este de acá, el segundo. Este lo vamos a instalar y lo vamos a activar. Básicamente lo que hace este plugin es, cuando nosotros estamos en la página de entrada al panel de control, donde nos pide el usuario y la contraseña, acá, cuando estamos en esta web de acá, en donde tenemos que acceder a nuestro panel de control, si yo voy a poner una clave cualquiera, voy a poner acceder, y acá como vemos me aparece esto, que me quedan 3 intentos, o sea, me limita la cantidad de veces que puedo poner mal la contraseña. Esto es útil por si alguien quiere ingresar a nuestro hosting e intenta muchas veces, le va a bloquear el acceso por un determinado tiempo para evitar que siga intentando. Entonces es una forma de evitar el hackeo de nuestro sitio web. Simplemente con instalar y activar el plugin ya está, ya empieza a funcionar, no hay que tocar más nada y es muy útil. El siguiente plugin que vamos a instalar es uno que nos va a optimizar la velocidad de nuestro sitio. Lo que va a hacer es comprimir las imágenes lo máximo posible sin perder prácticamente nada de calidad. Y lo que va a hacer es que el sitio cargue más rápido y que mejore nuestro ranking también en el buscador. Entonces vamos a ir a plugins, vamos a ir a añadir nuevo. Y acá en buscar plugins vamos a escribir Smush, S-M-U-S-H. Y vamos a instalar este de acá abajo, el del icono celeste. Vamos a instalar y por supuesto lo activamos. Y ahora nos vamos a ir acá al menú de la izquierda, que vemos que aparece Smush, y vamos a escritorio. Acá vamos a empezar configuración. Vamos a dejarle activada esta función, que es para que de ahora en adelante automáticamente nos comprima todas las imágenes que subamos a nuestro sitio. Clic en siguiente. Vamos a dejar también esto activado para que borre
la información, los metadatos de las imágenes. Esto es otra función que lo que hace es esperar a que el visitante llegue a esa parte de la página para activar la descarga, en lugar de cargarla toda al inicio. Eso está bueno para que la página también se abra más rápido. Y después finalizamos el asistente. Acá lo que va a hacer es comprobar todas las imágenes que ya tenemos subidas de antes y nos va a dar un detalle de cuántas imágenes puede comprimir. Acá, como vemos, dice que tiene 69 adjuntos, o sea 69 elementos que va a poder comprimir. Así que vamos a ir a este botón celeste, Bulk Smash ahora, y ahí va a ir optimizando una a una todas las imágenes que subimos al sitio. Tengan en cuenta que la versión gratuita de este plugin permite solamente comprimir de a 50 imágenes por vez. Entonces, en mi caso, como tengo 69, tengo que hacerlo en 2 pasos. Va a comprimir 50 imágenes, aprieto reanudar y va a seguir con 50 imágenes más. Y listo, como vemos, ahí terminó el proceso. Me dice que se comprimieron 246 imágenes y se ahorró 1,8 megas. No es una gran cantidad, pero va a ayudar a que la página cargue más rápido y va a mejorar también la puntuación que nos da Google, que eso es muy importante. El siguiente plugin que vamos a instalar es otro más que nos va a dar más seguridad. Para eso vamos a ir de nuevo a añadir nuevo plugin y vamos a escribir WPS Hide Login. Es este de acá, el primero. Básicamente lo que hace este plugin es cambiarnos la ruta de acceso al panel de control. Normalmente para entrar a todas las webs que tienen WordPress se pone el nombre del dominio barra wp-admin y es siempre igual. Entonces cualquier hacker con mínimos conocimientos va a poder entrar a esta página y le va a ser más fácil acceder o intentar acceder a nuestro sitio web. Entonces, cambiándole esta ruta de entrada le vamos a hacer más difícil el acceso. Para eso vamos a instalar este plugin, lo activamos, después lo buscamos acá en los plugins instalados y vamos a ajustes. Y acá lo único que tiene este plugin para configurar es esto de acá. Entonces acá lo que tenemos que poner es una ruta que nos inventemos nosotros que va a reemplazar el wp-admin que viene por defecto. Por ejemplo, le podemos poner decoadmin, ¿no? Porque nuestra página es de decoración, entonces le pongo decoadmin, que es algo raro, distinto, que nadie va a usar normalmente, y le ponemos guardar cambios. Lo siguiente que vamos a hacer es borrar la caché de nuevo para que tome los cambios. Voy a herramientas, purgar todo, salgo de acá y me voy a ir a decowebonline.wp-admin, enter, y vamos a ver que me manda a la página de inicio. No me pide el usuario y contraseña como hacía antes. Entonces si yo pongo barra decoadmin, que fue el que me inventé recién, ahí sí me manda a la página de acceso al sitio. Y ahora sí pongo mi usuario, mi contraseña y entramos como siempre. Es simplemente una medida más de seguridad para evitar que cualquiera se ponga a intentar acceder a nuestro panel de control. Y el último plugin que vamos a instalar en esta sección de recomendados es uno que nos va a permitir conectarnos con Google. Para eso vamos a añadir nuevo plugin y buscamos el que se llama SiteKit de Google. Es este de acá, el primero. Lo instalamos y lo activamos. Este plugin por ahora no lo vamos a configurar, lo voy a dejar para uno de los capítulos que sigue, que les voy a dar todo el detalle de las herramientas de Google, pero básicamente nos va a permitir la conexión entre nuestro sitio web y todos los servicios de Google, ya sea el Google AdSense, el Google Search y el Google Analytics, que son los 3 principales servicios que tiene Google para comunicarse con nuestro sitio y darnos las estadísticas de visitas, la indexación en el buscador, el tema de los anuncios, etc. Entonces, con este plugin después vamos a hacer toda esa configuración.